Hola, en este video vamos a desarrollar el modelo matemático de un proceso y llegar a la función de transferencia que rige la misma. Entonces tenemos el siguiente problema. Dice que un ladrón dispara una bala que perfora el tanque de aire comprimido de una gasolinera. Nos dan el balance de masa, ya es decir, ya no lo vemos hacer. Entonces en este balance vemos que la densidad del aire depende de la presión del aire y de la masa del mismo. Y vemos una relación entre la densidad y la presión. Entonces, de esta manera podemos iniciar nuestro proceso para llegar al modelo matemático que rige el proceso. Para iniciar, vamos a determinar cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida del proceso. Entonces tenemos que la variable de entrada corresponde a la masa de aire que había en el tanque comprimido, mientras que la variable de salida corresponde a la presión del tanque, que irá disminuyendo a lo largo del tiempo. Luego se tienen los grados de libertad. ¿Para qué se necesitan los grados de libertad? Para mirar si tiene una solución el proceso. Entonces vemos que tenemos dos incógnitas, densidad y presión, y tenemos dos ecuaciones que se mostraron inicialmente. Es decir, tenemos 0 grados de libertad, por lo cual se dice que va a tener un modelo matemático acertado y tendrá una solución. Entonces, si reemplazamos la ecuación número 2 en la ecuación número 1, obtenemos la ecuación que se ve en este momento. De esta se puede determinar que el cambio en presión va a depender únicamente de la variación en la masa. Es decir, se está cumpliendo lo que determinamos como variable de entrada y variable de salida. Si reemplazamos, obtenemos esta nueva ecuación y vemos que esta ecuación tiene un término no lineal, que es el que se resalta en rojo, puesto que aparte que tiene una raíz, tiene un término elevado al cuadrado. Es decir, debemos linealizar, que consiste en el segundo paso para obtener una función de transferencia. Entonces vamos a linealizar nuestra función. Entonces, como la linealización por aproximaciones de serie de Taylor, entonces corresponde al punto evaluado en el punto de operación más la derivada con respecto a la variable. Entonces tenemos en este momento la derivada de una raíz por la interna, por la derivada de la interna, y lo colocamos al final P de t menos P en el punto de operación, que es la manera como se hace la linealización. Entonces, si reemplazamos la linealización que obtuvimos en la ecuación diferencial principal, obtenemos esta nueva ecuación diferencial. Vemos que es un poco compleja, puesto que tiene varios puntos constantes y demás. Una vez tenemos esto, el siguiente paso que nos menciona para llegar a una función de transferencia es determinar la ecuación en estado estable o estacionario. Entonces, ¿cómo sería la ecuación en estado estable o estacionario? Primero decimos que la variación en presión va a ser igual a 0 y luego evaluamos el resto de función en el punto de operación. Obtenemos la segunda ecuación que vemos. El cuarto punto dice que de la ecuación en estado estable restamos de la ecuación en estado no estable. Entonces vamos a obtener esta nueva ecuación. Vemos como cada variable tiene una diferencia en el punto de operación de cada variable. Esto se conoce comúnmente como una variable de desviación. Entonces, el siguiente punto, que era el número 5, es llevar a variables de desviación. ¿Qué es llevar una variable a desviación? Es cuando consideramos que esta variable está desviada de su punto de operación. Entonces, vemos las dos variables que vamos a determinar, la masa y la presión. Cuando pasamos a variables de desviación, es importante mencionar que pasamos de una letra minúscula a una letra mayúscula. Esta es una manera fácil de reconocer cuando una función está en desviación. Una vez tenemos las variables, entonces las reemplazamos en la ecuación diferencial que teníamos y vamos a obtener una de esta manera, que es muy similar a las que tuvimos anteriormente. Luego, pues para liberarnos un poco de la cantidad de constantes que tenemos, vamos a determinar el factor que se resalta en rojo como una constante A1 que acompañará a la presión. Entonces, tenemos la nueva ecuación diferencial, vemos que es un poco más corta, y luego seguimos esta ecuación diferencial sobre A1, obtenemos esta nueva ecuación. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nos mencionaba en el video anterior, lo siguiente corresponde a llevar nuestra ecuación diferencial en términos de Laplace. Entonces vamos a llevar esta ecuación a una transformada de Laplace. Para iniciar en esa transformada de Laplace, lo que vamos a hacer es que vamos a denominar dos constantes que se conocen como tau y como k1. La primera es una constante de tiempo. Entonces, el primer término lo vamos a llamar tau, que es que acompaña la variación de la presión, y el otro que acompaña a la masa. Ahora, si realizamos la transformada de Laplace, entonces sería de acuerdo a Laplace para una derivada y Laplace para una función, obtenemos esta nueva función. Entonces, si realizamos la función de transferencia que corresponde
a la relación que hay entre la variable salida y la variable entrada, en este caso la presión del sistema con respecto a la masa del sistema, obtenemos que está dado por la constante K1 sobre la constante de tiempo más 1. Ahora vamos a llevar esta función de transferencia a un diagrama de bloques. ¿Qué es un diagrama de bloques? Es una representación gráfica de cómo es la relación entre la variable de salida con respecto a la variable de entrada y se coloca en un cuadrito. Entonces vemos que dentro del cuadrito va la función de transferencia que determinamos para nuestro proceso. De esta manera culminamos este ejemplo para modelado matemático. Nos vemos en una próxima oportunidad.